Hola mis hermanos, estamos ante ustedes una vez más, gracias a nuestro Señor Jesús. En esta ocasión les voy a impartir el tema titulado Y dile a tu montaña, levántate y échate al mar. Bueno, en esta ocasión vamos a dar lectura a la parábola de la maldición de la higuera estéril. Esto se encuentra en Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 14 y Marcos del capítulo 11 del versículo 20 al 26. Bueno, esta historia se trata, pues como lo dije, de la maldición de la higuera estéril. Y a lo largo del Antiguo Testamento, pues se dice que es un árbol que al igual que la vid, es referido y se identifica con el pueblo de Dios. Cuando se refiere al Señor Jesús, esta parábola está hablando o está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así que la higuera es un símbolo de Israel. Bueno, vamos a dar lectura en Marcos capítulo 11 del versículo 12 al 14 y dice así: A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio de que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: Que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Aquí en Marcos capítulo 11 del versículo 20 al 26 dice la continuación: A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pero Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Bueno, como decíamos anteriormente, la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén. Pues aquí en esta ocasión se puede ver un milagro muy diferente a todos los demás que estamos o hemos escuchado en la Biblia hasta ahora, ya que sería la única ocasión en la que Jesús hizo un milagro destructivo y pensando en sus propias necesidades en lugar de bendecir y dar vida. Y bueno, ¿qué propósito tiene todo esto, mis hermanos? Que la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo de Israel. Aquí en el versículo 20 y 21, que dice: A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. ¿Por qué la higuera se secó desde las raíces después de maldecirla a Jesús? Bueno, para entender más a fondo esto, en Marcos 11 del versículo 12 al 14 que ya leímos anteriormente, explica lo sucedido. Y lo que llama mi atención de estos pasajes es que aquí en el versículo 12 está la causa que dio origen a la maldición de la higuera, y fue el hecho de que Jesús tuviera hambre. Y esto nos muestra, mis hermanos, que la perfecta humanidad de Jesús, ya que él también, al igual que nosotros, se cansa, dormía, se sentaba o tenía sed, como lo refiere en la Biblia. Pero este
su humanidad no es el propósito fundamental de incluir este detalle de que Jesús tenía hambre, referido en el versículo 12, ya que no deberíamos pensar tanto en su hambre física, sino el profundo deseo que él tenía de encontrar entre su pueblo de Israel algo de fruto y que diera gloria a Dios. Y por el hecho de tener hambre se puede deducir que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de este tipo sin haberla encontrado aún. Y aquí en el versículo 13 dice: vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Aquí Marcos nos dice que no era temporada de higos. Pero ¿por qué Jesús buscó higos si no era temporada o no era tiempo? Bueno, como lo dice en Marcos capítulo 11, versículo 13, todos nos hemos preguntado por qué Jesús maldijo la higuera por no tener frutos si no era tiempo de higos. ¿Por qué? Para comprender esto, mis hermanos, conoceremos primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen los primeros o las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas de unos pequeños nódulos o botones que son comestibles. Y si estos pequeños higos no aparecen en este tiempo, esto nos indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. O sea que aparenta lo que no tiene o aparenta lo que no va a dar. Así que cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos o nódulos comestibles, pero después de inspeccionar la higuera, nada halló, sino solamente hojas. Y como ya dijimos, la higuera era un símbolo de Israel, mis hermanos. Por eso el término de muchas hojas, pero sin frutos, ya que todos aquellos rituales perfectamente organizados que manifestaba el pueblo de Israel que llevaban a cabo en el templo, solo servían para esconder, mis hermanos, la falta de verdadera vida espiritual, como lo hacemos también nosotros. Por ello, al ejemplificar a este pueblo con la higuera, la abundancia de sus hojas hacía pensar que tenían fruto, pero esa abundancia de hojas no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo, porque realmente encarecían de ese fruto. Prometían mucho, mis hermanos, pero no daban nada. Eso hacía el pueblo de Israel ante Dios. Pero bueno, ustedes pueden decir que cómo es posible que el pueblo escogido no haya dado fruto. Bueno, pues aquí en Gálatas 5, del versículo 22 al 23 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el pueblo de Israel no tenía amor ni fe. Y el pueblo de Israel tenía que estar vigilante, mis hermanos, porque era el pueblo escogido de Dios, y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también nosotros, mis hermanos, nosotros como iglesia de Cristo Jesús debemos tomar en serio esta advertencia que nos está dando hoy nuestro Señor Jesús. Cristo puede venir en cualquier momento, de una forma inesperada. Y lo que Él va a buscar es nuestro fruto, mis hermanos. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos, cultos muy bellos y bien organizados. Y tampoco le va a impresionar nuestra música o la relevancia social que hayamos alcanzado a través de los años o del tiempo por servirle. Y también tomemos en cuenta esto, mis hermanos, que el bautismo, el ser miembro de la iglesia, el participar de la cena del Señor y de la práctica constante
de las formas externas del cristianismo pueden ser únicamente hojas. No quiere decir que está mal, sino también es la manera en que lo tomamos y lo practicamos en nuestra vida. Pero pueden ser únicamente hojas. Si no tenemos frutos, somos secos. Andamos muertos en vida. Si no tenemos esos frutos del Espíritu que le comenté anteriormente. Y prácticamente si no hay esos frutos en nuestras vidas, como está escrito en Gálatas, solamente tendremos hojas. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Si es por empezar por el primero de los frutos, no tenemos nada. Así que aquí en el versículo 14, mis hermanos, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Se refiere, mis hermanos, a que Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras. Pero se habían entregado al orgullo y al formalismo, como hoy en día la religiosidad, que si no hacemos ciertas cosas, ya no lo hacemos. Que si no paso yo, ya nadie va a pasar. No. Dejemos a un lado ese orgullo y el formalismo ceremonial. Dios busca nuestro fruto. Y el pueblo de Israel tenía abundante follaje. ¿Qué quiere decir abundante follaje? Abundante palabra. Tenían al Cristo Jesús en medio de ellos. Y no solo en espíritu, sino en su cuerpo humano. Pero carecían del fruto de la fe y del amor. El pueblo de Israel padeció de esa carencia de fruto de fe y del amor. Tenía mucha palabra, pero carecía realmente de una fe verdadera y de un amor verdadero. Y esto provocó la orden final de la boca de nuestro Señor Jesús, que fue: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Si nosotros tampoco damos el fruto deseado, el fruto que podemos dar, seremos cortados y secos desde la raíz y arrancados de la tierra, porque ¿para qué estar en un lugar si solamente hasta la misma tierra contaminamos? Estamos haciendo estorbo, y pueden poner a otro que realmente tenga amor y fe en Cristo Jesús. Y eso se encuentra en Lucas 13:7. Bueno, lo que Jesús le había dicho era que nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dijo a la higuera. No tenía sentido tampoco que un árbol infructuoso ocupara un lugar en la tierra innecesariamente si no iba a estar haciendo absolutamente nada. Y muchas veces nosotros vamos a la iglesia a hacer absolutamente nada, porque ni escuchamos la palabra, ni la llevamos, ni la ponemos en práctica, hacemos absolutamente nada, estamos calentando, como podemos decir, la banca. Es lo único que hacemos. Y el cumplimiento de esta maldición, mis hermanos, se culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil, a nosotros, mis hermanos. Debemos estar agradecidos que nos tomaran en cuenta y nos entregaran a nosotros, los gentiles, la viña que dejaron ir por falta de fe y amor el pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 20 y 21, como mencionamos anteriormente, descubrieron que en tan solo 24 horas aquella frondosa y vigorosa higuera se había secado desde la raíz. ¿Y quiere decir esto? La palabra de Dios es veraz y se cumple, tanto sus bendiciones como sus maldiciones, si no obedecemos. Bueno, en el versículo 23 y 24 dice: les digo la verdad de ustedes. Aquí en el 23 y 24. En el 22. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Y en el 23 les dijo: la verdad ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Jesús responde a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta. Solamente les comentaron que se dieron cuenta que en 24 horas aquella frondosa y vigorosa higuera se había secado desde las raíces. Y nuestro Señor Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Pero por qué tenían que tener fe? Jesús
no, no les estaba ni nos está enseñando el secreto para maldecir higueras o echar montes en el mar. Quiere que entendamos que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de la esterilidad espiritual. El Señor Jesús quiere que nos libremos de la esterilidad espiritual y demos el fruto que debemos de dar. No solo estar ocupando la tierra inútilmente. En el versículo 23, aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. Y en este caso, como el tema lo dice, y dile a tu montaña, levántate y échate al mar. En el versículo 23, lo repito nuevamente, les digo, la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Amén. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesús con estas palabras? Es un dicho acerca de la fe que puede mover las cosas. Se trataba de una frase que los judíos usaban con frecuencia refiriéndose a suprimir problemas o superar dificultades. Pero en esta ocasión no debemos interpretar tan literalmente, porque lo que quiere decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, mis hermanos, la oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tenemos como hombres son nuestros propios pecados. Y estos son una gran montaña, créame, una gran montaña que nos impide acercarnos a Dios, pero Él se dispone a echarlo a lo profundo del mar. Cuando ponemos nuestra fe en Él, no debemos quitar la fuerza a esta promesa ni restarle valor, porque hermanos, muchos salimos del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Muchos empezamos a creer en nuestro Señor Jesús, nos bautizamos, tenemos una congregación, pero no dejamos nuestro viejo hombre, no dejamos atrás nuestros pecados, porque no perdonamos, porque no queremos dejar aquello que nos ha mantenido en confort o ya estamos acostumbrados a hacer. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Llegó un cierto tiempo que empezaron a avanzar fuera de Egipto y ellos querían regresar a Egipto, querían hacer las costumbres de Egipto, querían comer lo que comían en Egipto, querían hacer lo que hacían en Egipto, porque estaban acostumbrados al pecado que hacían en Egipto o a las cosas que hacían en Egipto, y aún que estaban sufriendo, ellos anhelaban regresar a Egipto. O sea, salieron de Egipto, pero de ellos todavía se mantenía el Egipto adentro. Y nuestro Señor Jesús quiere que saquemos todo aquello que es viejo y nos enfoquemos en lo nuevo en Cristo Jesús, sin temor. Porque el mayor miedo, mis hermanos, es el temor a lo nuevo. El pueblo de Israel no sabía a dónde iban. Ellos confiaron en una palabra y salieron, se aventuraron, por decirlo así. Pero ellos tenían miedo a lo nuevo. Ellos estaban tan acostumbrados a su viejo hombre, a su confort, porque sé cómo se lastimó todo, pues tenían alimento, tenían una casa, y al verse fuera de aquello, a lo desconocido, y que muchas veces preferimos el confort que dejar el viejo hombre, prefiriendo lo que ya conocemos a lo nuevo que hay hoy en Cristo Jesús, que es mucho mejor. Pero créanme que no es fácil dejar nuestro viejo yo, nuestras viejas costumbres, nuestros viejos hábitos, muchas cosas que hacen que pequemos día a día. Así que la fe, mis hermanos, la oración, el perdón, nos desarraigan de esa montaña que llevamos hoy, pero hay que desconectarnos de lo viejo y enchufarnos a lo nuevo de Dios, que es a través de aceptar a nuestro Cristo Jesús como nuestro Salvador y Libertador.
Aquí a partir del versículo 24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Pero sí, puedo decir, bueno, yo oro y lo que yo oro, pues no, aún no le he recibido una. Dice aquí, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que creemos realmente que la han recibido, será suya. No dice cuándo, no dice dónde y no dice ni cómo lo vamos a recibir. Solamente si realmente creemos, ya la hemos recibido. Pero no dice cuándo, no dice dónde y no dice cómo. O sea que siempre va a ser todo a voluntad de Dios y al carácter de Dios. Porque si hoy oramos y pedimos para maldecir a alguien o para desearle mal a alguien o para que algo les pase a alguien, no, tenemos que orar conforme al carácter de Dios, a lo que Dios permite, a lo bueno, a lo sano, a bendecir, a levantar, a prosperar, a sanar, a salvar. No orar para mal, sino jamás vamos a recibir lo que estamos pidiendo ahora. Como lo dije anteriormente, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde sucederá. Solamente tenemos que creer y esperar a que suceda. Porque realmente pasará, pero la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y como lo quiera Dios, no como lo queramos nosotros a nuestra conveniencia o a nuestros sentimientos. Y así que, ¿por qué? Porque el Señor no nos está garantizando con esto una fórmula mágica. No, para conseguir todo lo que queremos. No es una fórmula mágica para obtener todo, no. Porque todo lo que pidamos también tiene una demanda. Tiene algo sobre nosotros que debemos de dar, que es fe, amor, esos frutos del Espíritu Santo, obedecer, perseverar y mantenernos en Cristo Jesús, sin flaquear ante cualquier problema o dificultad, pero dejando el viejo hombre y siendo transformados en nuevas criaturas a través de Cristo Jesús. Y así dice en el capítulo 25, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Cuando oremos, tenemos que orar con un corazón limpio de rencor, de odio, desinteresado, para que su Padre que está en el cielo también nos perdone a nosotros nuestros pecados. Porque si nosotros no tenemos un corazón perdonador, ¿cómo nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros nuestros pecados si no somos misericordiosos y perdonamos como Él? Y así como lo dice la oración del Padre Nuestro, venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, perdónanos nuestras faltas, y así como que nos ofenden. Tenemos que perdonar a quien nos ofende. Tenemos que orar con un corazón perdonador para que el Señor también nos perdone a nosotros realmente. Y perdone nuestros pecados, porque todos los días cometemos pecados, hermanos. Y la oración de fe implica estar de acuerdo con la voluntad de Dios, con su carácter, con su forma de ser. Nos guste o no nos guste la manera en que lo haga, nos guste o no nos guste los tiempos o las formas. Tenemos que estar pidiendo, pero estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces oramos por familiares porque sanen y no sanan, al contrario, decesan o mueren. Y eso no quiere decir que nuestra oración no fue escuchada o no fue recibida, sino que al final se va a hacer la voluntad de Dios. Nosotros le pedimos, pero al final la voluntad es de Dios. Y solo así tenemos esa plena garantía de recibir lo que pedimos. Si hoy pedimos a esa montaña, a ese nuestro viejo hombre, a eso nuestro viejo modo de vida, levántate y échate al mar, nuestro Señor Jesús lo oirá, nuestro Dios lo cumplirá, nos recibiremos y seremos nuevas criaturas de Cristo Jesús, pero perdonando, orando y y teniendo fe, creer en que realmente sucederá, pero a la voluntad de Dios, no a la de nosotros. Por eso, como lo decía anteriormente, la fe y la oración y el perdón nos desarraigarán esa montaña que hoy llevamos, esa carga que no nos deja ser libres, que no nos deja sentir la fe, el amor de nuestro Dios, la presencia de nuestro Dios.
y hay que desconectarnos. Hay que desconectarnos de eso viejo y darle paso a lo nuevo que de nuestro Dios a través de nuestro Dios. Así que mis hermanos, hoy démosles paso a lo nuevo de nuestro Dios en nuestra vida. Permitámosles que nos transforme, que nos salve, que nos liberte, que nos quite todo eso, montaña, toda aquella carga inmunda que nos está sofocando, que nos está matando, que nos está limitando en las bendiciones, la gloria y la presencia en nuestra vida de nuestro Dios. Así que mis hermanos, díganle hoy a esa montaña, levántate y échate al mar. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Espero que esta palabra sea de grandes bendiciones para ustedes, mis hermanos, y hayan podido entender lo que hoy nuestro Señor Jesús les está tratando de decir. Desháganse de lo viejo, no tengan temor a lo nuevo y vivan en lo mejor que es Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.